Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto y he visto, que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Bueno, cuentos de don Felipe. Igual que el cuento que este compañero mayor les va a contar a continuación. Érase una vez, en otoño nos seduce el juego de colores. Son bellos los colores del otoño, pensamos y sentimos. Pero los colores no soportan tonalidades cromáticas en función de un orden estético previamente acordado. Recuerden que pasó a finales del siglo XIX en Viena, como a la inversa. La belleza de un conjunto no tiene por qué corresponderse con un determinado juego de colores. Bellos son los objetos que embellecemos, como antes objetiváramos esos objetos de placer, que registráramos como bellos. Bella es tan solo la mirada atenta del sujeto que desea. Bellas son esas peculiares condiciones que hacen de un observador un perturbado del medio, que pervierte y que se deja pervertir, convirtiendo en cómplices de nuestro peculiar capricho a los soportes del color. Nosotros hacemos bellos a los objetos y los nombramos por su color y les damos el color del deseo, nombrándolos por su interés. Abrir una puerta de paso restringido, pasar de espacios no protegidos, plataformas de confusión y pérdida, a otros controlados, plataforma de fusión y encuentro. Pero uno ha de ser antes seleccionado, transeúnte acreditado, ¿para qué? Para traspasar. Habrá que probar antes su propia inocencia, cerrar a continuación la puerta, dejando fuera el resto, desgarrándose del otro cuyo excesivo peso no aligeraría el tránsito. Tan solo eso se nos pide a cambio, para que el viaje, el ingreso, no sea traumático. Romper el silencio, romper un sello, violar la sacralidad del misterio, el espacio de la totalidad, desacralizar lo nuevo, destruir imágenes, es decir, romper el llanto, prostituir el deseo, romper la imagen de las cosas que una vez transitaron y que ahora están quietas, definitivamente en su sitio. Nos hacemos imágenes de objetos totales para protegernos de la fuerza que su acabamiento esconde. Hablar, ustedes ya lo saben, es desmitificar tabúes, descargar la tensión esencial, la tensión acumulada, espejo de un juego de tensiones hacia lo otro, extensión posible, y sobre sí mismo, intención oculta, la tensión ambiente. La palabra pronunciada, proposición que se dicta, dictados que se proponen, alivia a quien la pronuncia. Por eso yo me siento tan a gusto aquí. Pero distancia a quien la escucha, eliminando nexos, expectativas y deseos con respecto al hablante. La palabra pronunciada es una palabra rota, escindida, desposeída de su espíritu originario, simulación de rapto, simulación de robo, quedando a merced de insaciables suplantadores.
Estos coyunturales usuarios decidirán entonces si les conviene reconocer la carga que el hablante en su origen les atribuyera o le asigna otra más soportable o insoportable como la levedad del ser. Las palabras efectivamente se las lleva el viento, un viento afónico que hace enmudecer a cualquier frágil actor que desplace de irreductible violencia, un viento insensible a las pequeñas pérdidas, tan valiosas para uno como esa sonrisa o ese beso que no se termina de recibir. Se desea retener al menos un pedacito de ese sueño, pero un brusco cambio en la dirección del viento nos lo puede arrebatar. Y ese sueño se va sin decirnos adiós, goodbye, sin saber qué color tendrían en otros cuerpos esa mi sonrisa y ese beso que no se me permite devolver. Y regresamos a nuestro mundo, al reino del silencio. Mis palabras se pierden entonces en el abismo, en el abgrund, en el caos que el azar ordena. Los textos, sin embargo, las huellas de la palabra, la escritura, permanecen, como puede permanecer ahora mi discurso, porque está siendo grabado. Se detiene el transcurrir, se clausura el movimiento. Esos textos se adhieren a un cosmos que la necesidad ordena. Y es esta la oportunidad que se nos brinda para recuperar lo que ha quedado pseudo oculto en el discurso, para liberar mi discurso, liberándome de ese agobiante acoso de mis mayores, y les miro a ustedes, para descargarlo de actores protagonistas y de sus palabras, sonidos y formas, o juegos de sonidos y formas, que crean opinión, que informan comportamientos y determinan actitudes, para situar a los posibles actores en el punto de partida, el momento en que generaran movimientos no dependientes. Pero también, ustedes muy bien saben, o al menos han experimentado, se habla ¿para qué? Para liberarse, para competir anulando, neutralizando al otro, reduciéndolo a su otreidad. Él habla como terapia, desmitificar los instrumentos, devolviéndole su función originaria, su espontaneidad, su desinteresada mediación, desvelar la magia de la voz, que la palabra perpetúa. Se habla y se escucha desde el cuerpo, desde un cuerpo, y con un cuerpo, con el cuerpo, con los órganos de los sentidos, estos también, con esos receptores generadores y transmisores de sentido y de los sentimientos capaces de presentir, activar estímulos previos que anticipen la puesta en marcha de su función, nuestro oficio de caminantes. Toda presencia, como la de ustedes, la mía más provocadoramente aún, toda presencia restringe movimientos, obliga a redefinir posiciones y condiciones de movilidad. Ustedes están ahí, yo estoy aquí. Un anónimo y huidizo vigilante registra la presencia, en este caso además la cámara, cualquier forma de demostración. El ojo, clínico, porque es un órgano complejo, un pretexto terapéutico. El ojo puede incluso llegar a ver sin mirar. Qué paradoja. Y hasta puede no hacerse notar, fingir que elude los filtros, aunque la ausencia de filtros es otra forma de mirar. Detectar
conjuntos no formados o no informados. La organización de esa complejidad garantiza la efectividad de la mirada y la tonalidad de sus filtros, de la que solamente ustedes pueden dar cuenta. Yo sería incapaz. La mirada como resultado de un acto que el ojo filtra, el registro de lo cotidiano. Frecuentar el roce por impulso, dejándose tocar, manipular, usando esto, las manos. La cercanía, el conocimiento de lo inmediato o circundante, en el sentido de proximidad sujeto-objeto, ¿qué es lo que genera? Colores y gamas, escalas de adscripción. Los encuentros responden a frecuencias mecánicas, no programadas, salvo que te llamen previamente, que también es una forma de no programar, esporádicas, aunque ritualizadas. Se asimilan así figuras en movimiento, objetos que se desplazan y contornos, reescribibles en función del tipo de movimiento y de la posición del observador. Se activa una complicidad de patos que un coyuntural etos convierte en positiva, de aceptación o de rechazo, negativa, es decir, simpatía, antipatía. Complicidad también con un medio que no es el propio habitual, la caverna del pez, por ejemplo. Agentes de la movilidad de ese medio o en ese medio. Ciertos agentes adquieren la categoría de genuinos o propios, pertenecen al medio, porque convierten en necesario para un observador ocasional ese medio que frecuenta, de la casa al burdel, que es lo otro que es lo público, y es el burdel, que es lo otro que es lo público, irremediablemente, siempre de vuelta a casa, al anochecer, o un cuarto de hora antes del amanecer, para citar a Jacob Böhme. Porque convierten en necesario para un observador ocasional ese medio que frecuenta, ese espacio de la competencia. La independencia es una reorganización de la dependencia previa. Organizar, es obvio lo que estoy afirmando, es pactar figuras, pero también pactar posiciones, proyectar direcciones y cruces, fijar las condiciones de la tonalidad, siempre a vuelta con los colores, fijar las condiciones de la tonalidad, siempre a vueltas con los colores. Y a Goethe hace mucho tiempo que lo he leído, y no quiero volver a leerle de momento. Pares de opuestos cromáticos que un orden numérico prioriza, que un orden numérico prioriza, o éticos, o estéticos, que a su vez escalan órdenes de precisión progresiva, de valoración excluyente, es decir, blanco o negro, bueno o malo, bello o feo. Surge así el concepto de minusvalía y se diseñan o prediseñan así los espacios a donde se reduce y en donde se encierra cualquier objeto minusválido. En este caso ustedes suponen una minusvalía con respecto a la plusvalía que yo represento ahora. Uno crea dependencia y se hace dependiente del juego de formas y movimientos en ese medio, provisional, artificialmente. ¿Para quién? Para mí. Porque es público. Público por definición, de general consumo. Asumimos formas y movimientos porque a ese medio asignamos sonidos y colores, de vuelta con la teoría de los colores. Es decir, sensaciones. La voz y el movimiento Toquibáñez, la voz y el movimiento que hace de una unidad cultural, simbólica y mediática, una palabra.
Transducir, para mí una palabra tremendamente bella, transducir, permitir el flujo y que alguien fluya conservando ese estado sin que se le tienda una trampa. Renunciar a su voluntad de no liquidez. No tengo liquidez ni la quiero. No inducir, forzar el flujo, ni conducir, vigilar ese flujo. Ni por supuesto reducir, anular el flujo por vuelta recurrente y forzada al punto de origen de la naturaleza de la fluidez y de las posibilidades de que existan líquidos que fluyan sin ser obligados a reducirse a otros estados sólido o gaseoso. Y no estudiar economía y renuncio a su estudio. Y dijo un Dios ocioso, como todos los dioses, si no, no serían dioses. Hágase la luz. Y hubo luz. Había hablado un auténtico dictador, donde los hubiera. Y hablaron los demiurgos, simulando no querer suplantar el oficio de los dioses ni su estado de quietud. Pero copiaron mal el dictado. Nosotros somos por ellos copias imperfectas, inacabadas de esa luz originaria. Y dijo por último el hombre, cansado de producir, que la luz otra se haga. Y todos a su alrededor comenzaron a ver de diferente manera tonalidades equívocas, que era preciso reducir a fugaces secuencias de ritmos y filtros. Nació entonces la confusión pictórica, una historia del arte, la historia de la mirada y el precio que a cada color nuestro ojo ha ido asignando. Este es el cuento que no quería haber contado hoy, y lo he hecho a propósito. Era un cuento que estaba programado para contar el próximo viernes. Lo he hecho a propósito porque, bueno, es una estrategia, es una forma de provocar, porque claro, se supone que ahora yo tengo que centrarme en lo serio, en el discurso formalmente fijado, acreditable, para que circule como tal, en este espacio llamado universidad. Y uno viene obligado a hablar de cosas de mucha importancia, como la filosofía. Lo mío no era la filosofía. Claro, para hablar de la filosofía, uno debería o tendría que ser honesto, honrado, y decir cuáles son sus posiciones de partida. Las mías son las siguientes, o creo que son las siguientes. Entiendo, por tanto, y en primer lugar, la filosofía como actividad. Este modo de hacer o ejercer la filosofía ha de interpretarse como una forma o estilo de vida de la práctica teórica o de la vida teórica. Si recuperamos el sentido que los griegos le daban, vida como testimonio de la verdad y verdad como recurrente búsqueda de sí mismo. Por supuesto, de mi filosofía hablo en primera persona, de mi filosofía. Sí, yo no hago historia de filosofía, yo intento filosofar en público. Es un riesgo. Los supuestos de mi filosofía son, por tanto, y a mi entender, los siguientes. La única realidad material posible, incluso creo que hay una contradicción en términos, decir realidad y decir material, pero en fin, no está Gustavo Bueno delante, por lo tanto puedo afirmar que es redundante la expresión realidad material. La única realidad material posible, el único presupuesto ontológico, es que existan las condiciones subjetivo-objetivas del yo en nosotros, subjetivo-objetivas,
para que alguien pueda formularse preguntas tales como: ¿qué se esconde detrás de los cuerpos? De nuevo, cuerpos. ¿Qué se esconde detrás de los cuerpos? ¿Qué mensaje se transmite y qué huellas dejan cuando los cuerpos se desplazan, cuando actúan, e incluso cuando utilizan una prótesis para actuar, la palabra, la teoría, que es una putada, porque tú llegas a los demás pero nunca llegas a tocarse, la teoría. Tú consigues tocar, pero sin contactar. ¿Por qué y para qué esa movilidad de los cuerpos activa movimientos cómplices, colaterales? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que perseguimos cuando hablamos? Cuando los profesores hablan, cuando uno se arriesga a pensar por sí mismo, cuando uno se arroga ser discípulo de Kant. ¿Por qué y para qué esa movilidad de los cuerpos activa movimientos cómplices, colaterales, repito? ¿Por qué y para qué actos simbólicos, como el habla, lo que yo estoy haciendo ahora y lo que ustedes están haciendo, negando el habla, permaneciendo en silencio con Bilfo, provocan reacciones en otros cuerpos? Reacciones en otros cuerpos, actos simbólicos, reacciones en otros cuerpos. ¿Por qué y cómo esas reacciones generan discursos que cuestionan la singularidad de los propios actos simbólicos? Yo no hablo por mí mismo, reproduzco el discurso que circula. ¿Por qué y cómo son posibles, por último, las preguntas precedentes? ¿Qué y cómo? ¿Por qué y para qué? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Para ser académicamente correcta. Cuestiones que tradicionalmente se vinculan al qué hacer filosófico, justificando tal vez un oficio, y espero no tener que justificar mi oficio de esta manera, y que se reducen en definitiva a una pregunta general, la pregunta por el ti, por lo que es, lo que tiene consistencia. Pregunta sobre el origen, esencia y naturaleza del hombre y de su medio, y de las cosas, para mí mucho más importante aún, y los productos que en ese medio manipula y consume, que implica preguntas tangenciales sobre sentido en tanto grund, justificación, en tanto que finalidad, objetivo, sentido e interpretación, sobre trascendencia e inmanencia, incluyendo la pregunta por la consistencia misma. ¿En qué consiste el consistir? Los filtros de los que hablaba antes, en consecuencia, se convierten en las máscaras de lo trágico, para hacer un homenaje indirecto a Unamuno, en tanto que representación agónica, perentoria, es decir, en tanto que formas o modos de explicación de opciones preferentes que incluimos en el generalista término moda y atribuimos al sentido o interés de su uso. ¿Qué filtros se imponen, pues, para que los mensajes trasciendan y la gente hable de aquello que tiene que hablar, para que los mensajes trasciendan, para que las preguntas tengan sentido, tenso e intenso, horizontal y verticalmente? Primera cuestión, te la dejo ahí, no respondo. Segunda, ¿qué hay detrás de cada cuerpo? Detrás de cada cuerpo. De cada apariencia, lo que ustedes creen que están viendo, probablemente se equivocan. ¿Qué hay detrás de cada cuerpo, de cada apariencia, de cada comportamiento? La posibilidad de formular la pregunta legitima la consistencia del hay, que hay, pero no la resolución del problema que la pregunta plantea. No se resuelve. Solamente se pueden resolver aquellos problemas en cuyo enunciado ya se prevé la respuesta. En este caso es falso. Tal vez en esto consiste de nuevo la pregunta por el ti, consiste la filosofía. Nos preguntamos qué es la filosofía. Se lo vienen preguntando todos los filósofos, desde Tales hasta Román Reyes.
Tal vez en esto consiste la filosofía, formular preguntas para las que no existe posibilidad de respuesta en el medio y bajo las condiciones que se formulan, repito. Tal vez en eso consiste la filosofía, formular preguntas para las que no existe posibilidad de respuesta en el medio y bajo las condiciones que se formulan. De ahí que se imponga la actualización o cambio de los correspondientes medios en función de la demanda y de las exigencias de los sujetos y objetos implicados, es decir, de las coyunturales sociedades de conocimiento. Se formulan, pues, preguntas no sólo para verificar la identidad del sujeto, su capacidad para formularlas. Se formulan también cuando no se encuentran respuestas que correspondan en el medio natural en el que se formulan, por lo que se transfieren a medios artificiales. Experimentum crucis. Se puede cambiar el medio natural, se puede forzar, además, cambiar el medio natural. Yo me enfado mucho cuando se pretende llevar al laboratorio un fenómeno social. Bueno, se puede forzar, además, una respuesta en ese medio natural. Y se pueden interpretar, además, también las respuestas que vengan de fuera. La adecuación, sé que son cuestiones de metodología, pero en fin, perdónenme. La adecuación y correspondencia es el proceso y resultado de un correcto decodificar. Si quieren ustedes, pues puedo remontar, pues yo que sé, a Saussure, deteniéndome en Lévi-Strauss, como ustedes prefieren, especialmente Fernand de Saussure, e incluso a la gramática de Corroyar. La adecuación y correspondencia es el proceso y resultado de un correcto decodificar. Decodifica el que invierte, de nuevo categorías económicas, insisto, me estudio economía y me niego. Decodifica el que invierte en su interés las reglas de interpretación que sancionan el uso correcto de un lenguaje. Estoy utilizando con ironía, estoy entrecomillando cualquier palabra que tenga la invariante rec, que significa derecha. La corrección, saben ustedes que es siempre de los de derecha, son los correctos. El pensamiento único es el pensamiento correcto, pensamiento de derechas. La corrección es voluntad de lealtad a las formas, garantía de no contaminación, porque previene de objetivaciones no deseadas, de cualquier tipo de incorrección. No lee usted, por lo tanto, el jueves ni el viejo topo. Pero ¿a qué llamamos cuerpo? Realidad organizada o apariencia de organización, o tal vez cuerpos, son complejos tejidos sobre los que se registran actos aleatoriamente relacionados, que quedan organizados en función del puesto que se les asigne y del valor que a continuación se les atribuya. Es una propuesta, como otra cualquiera. Porque cuando el cuerpo, ese cuerpo gitano que ustedes tienen y que Dios les conserve, porque cuando el cuerpo pierde su estructura, solo queda la memoria de su organización. De nuevo la filosofía. Porque cuando el cuerpo pierde su estructura, solo queda la memoria de su organización. La memoria que me quedó ayer después de enterrar a la viuda de Jesús Ibáñez, o al compañero profesor de estadística que terminó viviendo como un mendigo en un coche. La memoria de su organización, las huellas de su posición frente o junto a otros cuerpos. Aquí hubo una frontera, es lo único que podemos señalar o afirmar desde posiciones colindantes. Piensen ustedes en la Yugoslavia.
fronteras hacia adentro. Aquí hubo una dictadura, por ejemplo, porque las viejas formas elementales de los correspondientes comportamientos no han cambiado. Fronteras hacia, o desde fuera, aquí, allí, hay un bloqueo político-económico, por ejemplo, también, porque existen garantías militares para imponerlo. Los cuerpos se convierten por ello en realidades transfinitas. Es un término para mí tremendamente claro. En realidades transfinitas. Sus posiciones son determinaciones contingentes y efímeras. Si son contingentes, obviamente son efímeras. En función de un orden meta que organiza según reglas que pensamos fijan antes el azar que la necesidad. Ya sé que leí a Monod en su momento, y lo sigo leyendo todavía. O un oscuro objeto de interés, bajo forma de voluntad de dominio, transnacionalizando la economía o el capital primero, para globalizar después una política económica, simulando globalizar garantías de defensa, hablemos claro. Garantías de defensa. Se usurpa una pretendida y general voluntad de orden que solapa una colonizadora voluntad de poder, simulando conocer o poseer las estrategias de la lógica que se esconde detrás de ese orden. Tercer movimiento. Es que me gusta Yushak, que ayer le escuché. Y me gustan los movimientos que en Campana de esa muerte va introduciendo Yushak. Entiendo en consecuencia que las ontologías han de ser todas solidariamente regionales. En esto obviamente no estaría de acuerdo mi maestro Ángel González Álvarez. Que cualquier sistema filosófico pensable, por lo tanto real, es una forma actualizada, nueva, de una filosofía tensa, de una teoría de la resistencia. Ya sale la palabreja. La regionalización, territorialización de una estructura viva, histórica, es la ontologización, materialización de presencias efectivas, es decir, conjunto organizado que ocupa un lugar, cuya posición adquiere por ello sentido. Es el Grund de los alemanes. La tragedia es el Abgrund, la carencia de fundamento, de sentido. La ocupación es soportada por nombres. La posición refuerza el interés que se esconde detrás de esos nombres. Repito esta última proposición. La ocupación es soportada por nombres. Ponemos nombres a las cosas para que las cosas sean. La ocupación es soportada por nombres. La posición refuerza el interés que se esconde detrás de esos nombres. Profesor aquí, alumno allí. La solidaridad no sería así, por tanto, otra cosa que la necesidad de hacer efectivo el sentido de los cuerpos localizados. El sentido de los cuerpos localizados. Afirmación traspolable a formaciones que pueden ser nominadas como cuerpos sociales, ontologías atomizadas, pero sobre una misma red que vinculan entre sí sus correspondientes puntos de intersección o de fuga. Y la fluidez, de nuevo una palabreja para mí muy grata, transducción, el verbo ducere, transducción de los efectos de sentido, igual que los efectos frontera. Los efectos de sentido consolidan la estructura de los propios cuerpos, es decir, el nivel de intensidad, y cuestionan la estructura de los cuerpos colindantes, es decir, la dimensión extensa. ¿Quién me niega? Es decir, competitivos, sobre un mismo plano a compartir, o expansivos, sobre planos externos a incorporar o colonizar, o conquistar, como ustedes quieran. Cuarto round.
lo que queda. Ya sé que aparte del silencio, lo que queda es lo no dicho. Lo no dicho totalmente, los restos. La voz entrecortada, el silencio. Las huellas son construcciones caprichosas de sujetos con voluntad de arqueología. Compra ya lo sé. Es bueno rastrear en el propio pasado, recorrer los caminos ya transitados, ya hollados, por uno mismo, no por otros. Si ese pasado es inmediato, no por ello es mejor hacerlo. Pero nos vemos obligados a retomar nuestra existencia justo en el punto en que la interrumpiéramos al comienzo de este ciclo, es decir, la semana pasada. Cuando todos llegamos demasiado tarde. ¿Para qué? Para descubrir los desacoples, las rupturas entre la palabra dicha y el texto interpretado. Palabra dicha, hablante, texto interpretado, interlocutor, ocasional interlocutor. Interpretar es siempre traición a la palabra. Porque la palabra solo puede pronunciarse desde situaciones de privilegio y la interpretación solo es posible desde un impuesto plano de intercambio. Allí entienden ustedes. La resistencia, de nuevo a la palabra mágica, consiste entonces en negar la palabra, en recuperar ¿qué? La afonía originaria. Al principio era el verbo y el verbo era el silencio, Dios. La afonía originaria. Porque se trata de incómodas posiciones que uno tiende a negar, expulsándolas del propio cuerpo o territorio. Fijar espacios a la disidencia por esa razón, o a la resistencia, ¿por qué no? Es la mejor forma de combatirla. Piensen en Norman Brown, lean a Norman Brown, aunque sea un pensador maldito, que no se reedite. Toda guerra es por ello intestina, todo conflicto endogámico. Norman Brown, El cuerpo del amor. Procede, por tanto, depurar el lenguaje de la exclusión. ¿Para qué? Para controlar su movilidad o descubrir su estrategia. Las guerras actuales. Depurar lenguajes marginales es legalizar, institucionalizar sus usos, neutralizando el riesgo. Quinto movimiento. Esperemos que menos tenso que lo anterior. Se ha dicho, y yo repito, que la palabra es vida. Lo dijo Jesús en Nazaret. Y lo dice Román Jesús, por cierto. Estoy revelando algo, mi segundo nombre es Jesús. Se ha dicho que la palabra es vida. Su registro es por ello memoria. Somos, por tanto, un frágil recipiente cargado de memorias, las propias confundidas con las ajenas. Sartre decía que somos un recipiente, ¿no? Un saco. ¿Cargado de qué? De cartón. Pero cartón que envolvía algo. Somos, por tanto, un frágil recipiente cargado de memorias, plural, las propias, confundidas con las ajenas. Nada más. Por eso, en las sociedades sobreinformadas, se supone que las nuestras, la memoria es tan débil y el pensamiento más débil aún. Porque esa abstracción de debilidades que solo consigue nombrar, remitirnos a un complejo conjunto de acoples no buscados, cuando no a vagas complejidades. Los ritos, decir adiós, por ejemplo, goodbye, auf Wiedersehen, seguirán siendo, por tanto, disculpas que ocultan la tragedia, la muerte de un ciclo, para que desde sus cenizas emerja otro nuevo. Adiós.
Descubro, sin embargo, que los ciclos tienen su lado material, y no me preocupa que en consecuencia se nos impida ser volterianamente cándido. Que esos ciclos son históricos, no sé si por ello más reales, que en nuestro caso representamos o somos ¿quiénes? Los profesores, que reiteradamente nos tomamos la palabra. ¡Qué atrevimiento! Con la pseudocientífica y arrogante disculpa de cuestionar lo evidente. Sexto row. El texto escrito relega al hombre que escribe. Relega al hombre que escribe, tal vez para no matar ese que cita a Cioran, sin citarle. Porque compartir imagen es compartir información. La pasión desaparece con la muerte, real o simbólica. Y porque la vida es patos, es pasión, si no, no estaríamos vivos. Lo que queda, ¿qué es lo que queda? Es la herida, es la huella. Si el deseo es el fundamento de la pasión, la indiferencia es el registro de una pasión inútil, la del sujeto seductor. Seducir, de nuevo el verbo ducere, la invariante ducere, seducir es obligar, engañando, a que los otros opten por cualquier camino, menos por el que libremente pudieran hacer. Si el pensamiento no es el registro, sino el acto de pensar creando, si el pensamiento no es el registro, sino el acto de pensar creando, objetivamos el pensamiento en la escritura tomando como disculpa las huellas de la palabra. Y objetivamos a su vez el imaginario en los productos artísticos tomando como disculpa las huellas de la imagen. Por eso recomiendo ir a ver la exposición de Klim. Las huellas de la imagen en el soporte material de la obra de arte y en su paralelo soporte psicosocial de los eventuales consumidores. Séptimo movimiento, la filosofía. En tanto que estilo de vida, y en tanto que práctica teórico-crítica, ¿qué es un filósofo? Miren ustedes lo que hace el loco de Román, por ejemplo. Perdón, mi atrevimiento. Es siempre, la filosofía es siempre una mirada furtiva, clandestina, casi siempre, hacia escenarios prohibidos. Miro hacia donde no debo mirar, hacia escenarios prohibidos, que sujeto alguno haya conquistado, sobre los que no es permitido a extraños representar papel alguno. No, Platón. El interés por esa vida es dinámico, por lo tanto progresivo, porque vida es la vida que yo consigo construir y por tanto nombrar, definiendo sus fundamentos, porque eso es así, porque yo creo que es así, poner límites formales, es decir, las palabras a las cosas, es hacer que esas cosas aparezcan. Piensen en la película Crisol. Es hacer que esas cosas aparezcan de la forma menos traumática posible y competitiva. Poner, sin embargo, entre paréntesis, el nombre oficial de las cosas, algo que venimos obligados a hacer los profesores universitarios. Poner, sin embargo, entre paréntesis, el nombre oficial de las cosas, para reconducir el sentido del nombre, es hacer que esas cosas se transformen. Cada vez que hagamos también un uso no legal de los nombres. Octavo movimiento, hasta 11. Pero la vida es migración, por lo tanto tragedia. Ruptura con el medio que se abandona, pero deseo de participar en la construcción del nuevo medio. Ustedes, la mayoría de ustedes, incluido yo, somos emigrantes. ¿Para qué? Para recuperar el protagonismo, la integridad cuestionada. Deseo es satisfacción, al tiempo que huida. El objeto del deseo es por ello el acto de desear. Menos tu vientre, todo es confuso. Mira los nombres. Es decir, como uno mismo.
El ser humano, precario, quiere conquistar lo inmediato, quiere aprenderse a sí mismo, que es lo más inmediato que uno tiene. El deseo es saberse y poder sentirse deseando lo propio. Reconquistar las pérdidas, desear lo propio, es reivindicar un arraigo, señalar el movedizo y nostálgico espacio de una patria segura. Pasión en tanto que arriesgado acto humano. Simulación como resultado del miedo al riesgo. Pasión, por tanto, versus deseo. Pasión, o el mundo de las pasiones, es equivalente al mundo de las ideas. Historia de la filosofía, por tanto, o historia de la literatura filosófica, de los textos de los filósofos. La docilidad es lo que se les pide a ustedes. Dejarse conducir en todos los sentidos, eso es ser dócil. Tensos, intensos y extensos. Es la virtud y la negación del discípulo. Determinados textos provocan docilidad. ¿La docilidad sería una forma de resistencia que salve a los débiles? No miro ni nombro a nadie. Noveno movimiento. Lo inabarcable. Lo transfinito fue un bello sueño que mereció haberlo soñado despierto. Yo al menos lo he soñado despierto. Bloch, Principio Esperanza. Al menos para los que se atrevieron a soñar. Solo queda pues la promesa o la expectación que genera aquello que tendrá existencia real dentro o fuera de nosotros mientras esté cerca quien haya huido, quien se haya retirado, quien nos haya abandonado, quien haya emprendido un viaje, siempre que tengamos noticias de la mirada. Y vuelvo al cuento para terminar, a mi cuento, a ese conjunto de cuentos que yo solo sé contar porque me los aprendí bastante bien. Una parte del cuento que tenía que haber utilizado hoy, pero que en último momento me negué a hacerlo, por cuestiones estrictamente particulares y que solo a mi psiquiatra confesaré. Tristán sabía que tras su amor por Isolda se ocultaban sentimientos prohibidos, e Isolda simulaba no saberlo. Tristán solo amaba sentirse amado por Isolda y sentirse amando a Isolda. Digo, no solo amaba sentirse amado por Isolda y sentirse amando a Isolda, sino que además deseaba la presencia de su encantadora amada, Isolda la rubia. Desenvainó su espada y se lanzó a una cruzada peligrosa porque no había recibido las bendiciones de los mayores en sabiduría y rango. Pero se encontró tan solo con enemigos que la imaginación de Isolda forzara y que de haber existido poco riesgo podrían suponer ahora. Tristán volvió a envainar su espada, clausuró su peculiar cruzada y ni él ni Isolda tuvieron que agradecer a esos mayores en sabiduría y rango unas bendiciones que no habían solicitado. Gracias.